Bueno, pues yo soy Julián Macías y, bueno, no voy a hacer una descripción de mi vida, que sería bastante larga, pero digamos que en este momento, bueno, igual como pongo en mi bio de Twitter, yo creo que lo hago honestamente, me considero militante contra la desinformación porque creo que hay un grave problema, yo creo que casi a nadie se le escapa, que tenemos un grave problema transversalmente, toda la ciudadanía, que es el uso de la mentira como herramienta política, económica y incluso afectiva de nuestras vidas, y que, bueno, yo estoy un poco desde mi trinchera en pandemia digital, pues tratando de destapar o de visibilizar quién está detrás de esta mentira, quién la financia y cuáles son los mecanismos que la hace tan eficaz y sobre todo denunciar la impunidad total que existe para, sobre todo, aquellos medios de comunicación que usan la mentira como herramienta, cuando debería de ser lo contrario, y cómo esto también se amplía en las plataformas digitales, que, digamos, hay una triple casualidad que existe de manera simultánea, que es el uso de la mentira, del odio y de la implementación artificial de las redes mediante bots, cuentas falsas y troll center, etc. Bueno, un poco eso es en lo que estoy ahora. La mentira siempre ha existido, yo creo que eso tampoco se le escapa a nadie, y creo que históricamente es la herramienta de las élites económicas mediante las herramientas que disponía a su servicio, como los medios de comunicación. Si hacemos una simplicidad del asunto, los medios de comunicación tradicionales, podemos ir, bueno, radio, prensa, televisión, necesitan un capital económico para ponerlos en marcha, y claro, eso ya reduce mucho el espectro de quién puede estar detrás del control de los medios de comunicación. Por lo tanto, históricamente, mayoritariamente, y a día de hoy se mantiene igual, los grandes medios de comunicación están financiados por una élite económica que normalmente tiene unos intereses para los cuales están a disposición esa herramienta que son los medios de comunicación. Y siempre, bueno, más que la mentira, bueno, ha habido un control social, ¿no? Un control social y un direccionamiento de las emociones y la forma de pensar, digamos, en la dirección de los intereses de estos medios de comunicación. Y es verdad que el surgimiento de Internet, ¿no?, en primer lugar, tuvieron bastante peso, por ejemplo, en los foros, ¿no?, donde es una manera de comunicación. Luego se amplió a, bueno, lo que llamamos la Internet 2.0, las redes sociales, y creo que fue un cambio de paradigma total en el cual, pues, incluso periodistas o incluso defensores de la verdad hacían una especie de contrapoder a estos medios de comunicación que daban una visión sesgada de la realidad, y que de una manera o de otra Internet o las redes sociales, tanto medios digitales como el uso de las redes sociales, democratizó no solamente la información, de tener más opciones para elegir, sino sobre todo la capacidad de comunicación. Y de hecho, una variable que ha ido cambiando, ahí hay una hipótesis, ¿no?, de que esto a movimientos de izquierda como que le vino muy bien el tener la capacidad de comunicar a una gran parte de la población, por lo menos, no sé si la realidad, pero una visión diferente a la que dan normalmente los medios tradicionales. Pero la realidad es que también ha ido cambiando. Es decir, el algoritmo, te pongo el caso de España, que conozco, en 2011 hubo un movimiento muy importante, el de los indignados, el 15M, que fue apoyado por el 80% de la población y que era claramente anti el sistema que había. La frase más repetida era PP, PSOE, la misma mierda es. Y era el bipartidismo histórico, ¿no?, después de la transición, de ese acuerdo de Franco de poner a un rey, y que fuera defendido por los dos partidos políticos, que al mismo tiempo todas esas empresas que eran nacionales se privatizaron, y aparte de las élites franquistas entraron en esos consejos de administración, y, bueno, vinculado con México, de esas empresas eléctricas también, en sus consejos de administración había políticos del PP, del PSOE, que hicieron unas leyes que posibilitaron que esa élite económica beneficiasen a una minoría y no a la mayoría de la sociedad, y ahí viene también el articulado de los medios tradicionales, la financiación de medios, compra de políticos, etc. Y es verdad que las redes sociales fueron importantes, y precisamente en ese 2011
fue clave para la organización, la autoorganización de gente, incluso en la Plaza de Sol, que es donde se originó el kilómetro cero de Madrid, donde hubo una acampada tremenda durante muchos días, se hacían talleres de redes sociales y se organizó muchísima gente en torno a ellas. Y para que te hagas una idea, en 2011, primero el algoritmo en Twitter no existía, es decir, era un timeline de la gente que tú seguías y te van apareciendo los tweets, pero en Facebook hay un dato que cuando tú tenías publicado en una página de Facebook, en una fanpage, llegaba de media al 26% de los seguidores de esa página. En 2021 el porcentaje era el 0,1%. Es decir, hemos pasado del 26%, es decir, una gran capacidad de llegar a mucha gente, a un 0,1%, o lo que es lo mismo, no llegar a casi nadie. En Twitter pasa algo parecido, es Twitter quien decide qué es lo que ves, no lo que tú decides, sino lo que Twitter... y que al final la evolución es de un gran poder de comunicación transversal a hacer una cámara de eco que solo me va a ver esas publicaciones que yo hago, las va a ver la gente que está muy de acuerdo conmigo. Es decir, la gente que tiene muchas interacciones conmigo, de tal manera que veo lo que me gusta. Y precisamente esos cambios en el algoritmo han dado un nuevo paradigma, otro más después del aparecimiento de las redes sociales, que es el que yo llamo tecnofascismo. Bueno, me lo he inventado, le podía llamar de otra manera, pero yo me he inventado esa palabra, tecnofascismo, en el cual lo que beneficia a los algoritmos, estos cambios en los algoritmos de las principales redes sociales, es que la manera de romper esa burbuja ideológica de la gente que está muy de acuerdo contigo es la mentira y el odio, o la mentira y el insulto. ¿Por qué? Porque imaginaros que tú y yo somos una burbuja ideológica, pensamos totalmente diferente, tú nunca interaccionas conmigo, ni yo nunca contigo, por lo tanto tú nunca ves lo que yo publico, ni yo lo que tú, pero esto cambia totalmente cuando yo digo que tú consumes cocaína y que le das drogas a tus hijos y que aparte has robado a no sé quién y que has tenido relaciones con menores. Así, ¿no? No estoy diciendo nada que no esté pasando ahora mismo en las redes. Entonces tú tienes dos opciones. O das por buena la versión que yo digo, o tú me estás diciendo todo lo que tú estás diciendo es mentira. Vale. Entonces tú estás llevando mi mensaje a toda tu burbuja ideológica y todo está, por lo menos, teniendo la sospecha, ¿será verdad lo que dice? Entonces ya tú tienes la pelota en tus tejados y vas a tener que demostrar que lo que yo digo es mentira. Y yo estoy ganando la partida, ya te adelanto. Entonces, bueno, ese cambio de algoritmo hace que esa élite económica, yo creo que las redes sociales lo pusieron un poco en jaque porque antes tenía totalmente controlado los medios de comunicación, pues ahora aprovechan esos cambios de algoritmos, que a lo mejor son ellos mismos los que han hecho que sean así los algoritmos, y tienen todo una red, digamos, de personas reales, de medios de comunicación, de cuentas falsas, de trollstar, que yo le llamo, en el cual usan este método que es científico, que funciona, que es un win-win total, en el cual pues va soltando mentiras de cualquier persona, de cualquier gobierno o de cualquier ideología, incluso de colectivos que históricamente pues han estado perjudicados, sean inmigrantes, sean personas con una religión, sean grupos como feministas o etcétera, que normalmente han sido atacados y que normalmente son diana de este tipo de ataques, generando un palabra que tiene bastante uso, que es el tema de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, la posverdad es esta estrategia por la cual yo soy capaz de generar, imagínate, siguiendo la misma línea que está hablando, que yo invento cada día una noticia nueva, falsa contra ti, de tal manera que yo voy creando mi comunidad de gente que te odia a ti porque estoy alimentando cosas que generan mucho odio y que al final no, da igual que sea verdad o sea mentira, lo único que yo estoy alimentando un odio o una emoción negativa hacia una persona, un colectivo, una organización, de tal manera que necesitan ese alpiste diario, como si fuera un canario al que hay que echarle de comer todos los días su racioncita de odio, y eso se vuelve en un negocio, es decir, llega a ser un negocio, un diario de fake news que no cuesta nada hacerlo, es capaz por este mecanismo psicológico de generar odio que... digamos, de generar personas lobotomizadas emocionalmente y que necesitan su ración de odio diaria para poder publicarla. ¿Quién se aprovecha de todo esto? Bueno, pues como te decía, hay un cambio de paradigma 2016, 2017, 2018. Lo más conocido es lo de Cambridge Analytica, que usa este tipo de estrategia, recopilando un montón de datos de personas y adecuando los mensajes en función de cuáles pueden movilizarles más o desmovilizar el voto, dependiendo del perfil. Y todo esto, bueno, no deja de ser
un mecanismo que se ha utilizado, que se ha demostrado que se ha utilizado, pero sobre todo está al amparo de un elemento. Yo hablo mucho del método Bannon, ¿no? Bueno, Steve Bannon fue no solamente el principal asesor de Donald Trump, el director de campaña, sino que también fue el creador de Cambridge Analytica junto a Robert Mercer, que era el socio capitalista, que aparte es financiador de fundaciones del ala derecha del Partido Republicano. Esto que creo que soy yo el único que habla de ello, pero no voy a parar de hablar, que esta red de fundaciones Atlas Network, que tienen un peso trascendental en la política, en el control de los medios y de este tipo de estrategias, que, como te decía, está totalmente sustentado en la total impunidad. Es decir, Cambridge Analytica se sabe que operó apoyando la campaña de Trump, de Bolsonaro, de Macri, del Brexit y otro tipo de agentes. Se descubrió que hicieron trampas y que le dio la victoria a ese candidato, pero esto sí lo vemos en otro ámbito, como puede ser el deporte, en unos Juegos Olímpicos. A ti te pillan haciendo trampas y te quitan la medalla de oro y se le dan el segundo. Bueno, esto no opera así. Es más, vamos a la mentira. La mentira en los medios de comunicación, incluso en las redes sociales, por personas reales, también por personas falsas, cuentas falsas. En cualquier profesión, si eres albañil y haces mal la obra y se cae o simplemente está mal, a ti se te cae el pelo, no te dejan operar. O si eres taxista y te pillan yendo a 200 por hora y las normas dicen lo contrario, te quitan puntos, te ponen una multa o te quitan el carnet. O si eres frutero y vendes fruta podrida, te cierran el local o hay algo. En la mentira no solamente no pasa nada, sino que normalmente estás en el programa de más audiencia, en el canal más grande, en el mejor horario y repitiendo la mentira como una manera de influenciar en la gente. Y volviendo al inicio de la conversación, ¿quién está detrás de la mentira? Bueno, pues históricamente las fake news no son nuevas, las fake news son muy antiguas y quien está detrás es una élite económica que solo puede mantener sus privilegios a través de la mentira. Caso actual, empresas eléctricas. El discurso de ¿qué es mejor? ¿Una empresa nacional o las empresas eléctricas que más contaminan, que tienen los precios más caros y que encima tienen paraísos fiscales y no pagan impuestos? O, digo, comparando, por ejemplo, España con México, ¿qué es mejor? Pemex, ahora que por fin está nacionalizada y no va el dinero fuera, que esté a la mitad de precio ahora mismo en España, hechas en Repsol o hechas en cualquier otra gasolinera, está al doble de precio y en México está a 1 euro y en España a 2. La diferencia no solamente es que esté al doble y que el precio pueda regularlo el Estado más o menos asequible a la población y al otro le da exactamente igual, lo único que quiere es ganar más dinero. El problema es que ¿dónde va ese dinero? Y en el caso mexicano iría, por fin, ¿no? Que también había una etapa que no ha sido así, iba a corrupción, es decir, se saben los casos de corrupción a empresas como HL, bueno, digamos el zumidero de ese 0,1% que se quiere quedar con todo. O en el caso de México, en el Pemex actual, ese dinero cada vez que yo lleno el depósito va a la sanidad pública, a la educación pública, a la construcción de carreteras. La alternativa de España, ¿dónde van esos? Pues van a paraísos fiscales, es decir, va a gente que es tremendamente millonaria y ese dinero solamente lo quieren para comprar políticos, para comprar medios de comunicación y uno de los principales elementos es la mentira. Si la gente tuviera toda la información de cómo funciona todo esto, en las plazas volveremos a ver guillotinas y volveremos a ver horcas. Solamente el control social a través de la mentira y de los medios de comunicación es posible que existe ese mantenimiento de unos privilegios increíbles, ¿no? Incluso la desvergüenza, yendo al caso español reciente, Iberdrola, por ejemplo, tiene 58 filiales en paraísos fiscales, tenemos el precio más caro de la historia y aparte tienen las ganancias históricas con más beneficios. Te doy datos de España. Digo porque he visto aquí gente con carteles defendiendo a estas empresas. Queremos precios más baratos y energías ecologistas o que no contaminen. Pero si es decir, Repsol ha provocado el mayor catástrofe de la historia en Perú hace poco. Por cierto, quien lidera Perú, Repsol Perú, es el hijo de un ministro franquista. Que esa variable también es importante. Pero no solamente eso, sino que tienen tanto dinero por toda esta acumulación de compra, ¿no? Entre otras cosas, compra de políticos, solamente el caso de España. Yo sé que aquí también Felipe Calderón y luego por otro lado Peña Nieto con el tema de Pemex también tuvo su ganancia,
pero en el caso español son 3 presidentes de gobierno, que se dice pronto, más de 20 ministros y más de 20 secretarios de Estado, que son los que hacen las leyes que hacen posible que paguemos la factura de la luz al precio que vale el gas, que es 20 veces más que el resto de energía, en un mix energético, que es lo que tú pagas. Digamos que todas las energías valen 1, es decir, el mix es hidroeléctrica, eólica, bueno, todos los tipos de energía. Pero si del gas necesitamos un 0,1%, esta gente que estaba comprada hicieron leyes para que pagáramos toda la luz al precio del gas, que está 20 veces más caro. Entonces, toda esa diferencia va a sus bolsillos. Y sus bolsillos luego es que ni siquiera pagan impuestos. Es decir, es tan cabreante la realidad que es incompatible, digamos, es decir, es incompatible con la permanencia de estos privilegios. Es decir, la verdad es incompatible con que se pueda mentir, es decir, con que se pueda permitir. Por lo tanto, ¿quién está detrás de la mentira? Bueno, pues quien necesita mentir. Y ya simplemente te pongo un dato y lo vinculo con quien yo apunto quién está detrás. No es nada nuevo, es decir, no es nuevo, y yo me voy precisamente a uno de las personas más importantes que está detrás de este tipo de organizaciones que financian la mentira a todos los niveles. La guerra de Irak, precisamente hace 2 días salía George Bush diciendo que una persona de manera individual, injustificada, hizo un crimen atroz en un país que era Irak, se le escapó, quería decir Ucrania, pero precisamente la guerra de Irak estaba basada en una mentira, que eran las armas de destrucción masiva que se escondían ahí, y precisamente el trío de las Azores era George Bush, alguien que fue llevado a ser presidente apoyado por Heritage Foundation, que es una fundación de Atlas Network, la que representa al ala derecha del Partido Republicano, pero por otra parte estaba Tony Blair y José María Aznar. Fox News, que pertenece a News Corp, la mayor empresa de comunicación del mundo, digamos que le hizo una oferta tanto a Tony Blair como a José María Aznar de ser asesor del Consejo de Administración de News Corp. Tony Blair la rechazó, pero José María Aznar la aceptó, y desde ya 2004, creo, hasta ahora cobra una millonada por ser asesor sin hacer nada, simplemente como agente geopolítico de los Estados Unidos. Y de hecho él preside, José María Aznar, a partir de apoyar la guerra, vale, ya no lo quisieron más los españoles, no le volvieron a ratificar porque el 95% de los españoles no querían la guerra, pero ese apoyo supuso que fuera asesor de esa empresa, pero luego entró en el Consejo de Administración del bufete de abogados más importante del mundo, la empresa de oro más grande del mundo, y presidente de Atlantic Council. Y Atlantic Council es el think tank de la OTAN que decide qué es verdad y qué es mentira en elecciones de todo el mundo para Facebook. Es decir, Atlantic Council es el partner para Facebook en los procesos electorales de todo el mundo, y José María Aznar no solamente mintió ahí, sino que hizo la mentira más grave de la historia de España, que cuando España sufrió el mayor atentado yihadista, o el mayor atentado terrorista de su historia, de toda Europa, a la hora ya se sabía que había sido un atentado yihadista, ¿no? Bueno, pues él mantuvo durante varios días que había sido ETA, porque políticamente le interesaba. Bueno, pues este señor es el que está no solamente al mando de qué es verdad y qué es mentira en Facebook, en las elecciones, sino que también forma parte de esta red Atlas Network de la que hablamos y del Instituto Atlántico de Gobierno, que forma a todos los líderes internacionales de América Latina, y ahí podemos ver pues, a Vargas Llosa, a Uribe, a Felipe Calderón, bueno, hasta toda turba de defensa de esta élite económica que usa el dinero, la falta de escrúpulos para usar este tipo de estrategia antidemocrática y mantener estos privilegios para la minoría, y que en todo caso sigue estando vigente. Y aquí en México, bueno, es evidente, solamente hay que hacer un follow the money a cualquier nivel para saber quiénes son los que están detrás de la mentira, del odio, este tipo de estrategia. Bueno, y perdón porque me enrollo y me das pie y cojo carrerilla. Yo creo que el principal elemento que opera, es decir, hay una cosa que acompaña todo esto, yo por lo menos son las conclusiones que he sacado después de años investigando este tipo de cosas, que es, si no acabar, por lo menos reducir la impunidad a todos los niveles. Entonces aquí está el debate, ¿no?, de precisamente periodistas o medios que usan la mentira como manera de ganarse la vida. Dicen, no, es que esto es libertad de prensa. Perdón. Aquí hay una confusión bastante grande. Hay una cosa que es la libertad de expresión y la libertad de prensa, en la cual hay que defender la postura editorial o la opinión de cualquier persona, pero hay como un punto donde ya acaba de ser opinión cuando estás dando información que es falsa, ¿no? O cuando estás agrediendo el honor de alguien, ¿no? Y si es con la mentira, doblemente. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando.
en la actualidad en todos los países sin que ocurra nada. Entonces yo creo que hay que avanzar, digo a nivel colectivo, ¿no? Luego a nivel individual también te daré algún tip, pero a nivel colectivo mi conclusión es que hay que hacer presión para que medios de comunicación, plataformas digitales, instituciones, legisladores, etcétera, tengan un gran debate consensuado, donde participe la mayor parte de la sociedad y donde se resguarden estos derechos que están vulnerados de la mayoría de la ciudadanía. Y también preservar los derechos que tienen las empresas y que tienen incluso los medios de comunicación, la libertad de prensa, de expresión, todo eso hay que defenderlo. Ahora, hay un derecho que es el derecho a recibir información veraz, que no se está cumpliendo, y luego el derecho al honor, que también deberían tener las personas. Con esto que yo decía, si yo me invento todo esto de ti, al final estás muerto. Es decir, si te callas, porque te callas, y si me replicas, porque ya le estás creando la duda a toda la gente que te rodea. ¿Qué podemos hacer contra esto? Bueno, pues hacer un marco regulatorio que sea muy consensuado, que sea transversal, que no sea ideológico, sino que respete las normas básicas de convivencia cívica y de sentido común, que dirían que nada de esto tendría que pasar. Y en el caso que pasen, deberían tener algún tipo de sanción. Y te voy a... No solamente a los ejemplos que te he puesto antes de Cambridge Analytica o ¿no? de estos casos de victorias electorales que, bueno, se saben que han hecho trampa, pero ahí se mantienen, incluso los medios de comunicación que mienten a diario y todo esto, sino algo muy grave que afecta más a México o a América Latina y más reciente, en el cual yo di un poco la primicia de cómo estaba operando, partiendo del golpe de Estado de Bolivia, que aquí había gente paseándose como Vargas Llosa, Tuto Quiroga en medios de comunicación, por ejemplo de Sergio Sarmiento, que es presidente de una fundación de Atlas Network llamada Camino a la Libertad, donde creo que ambos estuvieron, Vargas Llosa, diciendo que el golpe lo había dado Evo Morales. Es decir, el golpe de Bolivia es tan terrible, si yo recomiendo documentales como Fue Golpe, que solo a base de mentiras, como hicieron, ¿no? Todos estos personajes, dieron a entender cómo era una llama de libertad del pueblo, tal, cuando lo que estaban haciendo es quemando casas, torturando a gente y amenazando con muerte si no se iba Evo Morales, de que asesinaban a su hermana o asesinaban al hermano del presidente del Congreso, con un llamamiento del ejército diciendo que abandonen el gobierno, y así tuvieron que hacer. Luego se demostró que toda esa mentira, se demostró que no existía ningún fraude electoral como avisaba, como decía la OEA, pero en todo caso ahí surgió una cuestión que es el primer análisis que yo hice, que se crearon en una semana más de 100.000 cuentas falsas que operaron haciendo ataques, bueno, hicieron hashtags como Evo asesino, Evo dictador, Evo narcotraficante, imágenes manipuladas del Chapo Guzmán con Escobar y con Evo Morales, con más de 10.000 retweets, un veterano de los Estados Unidos haciendo más de 70 tweets por segundo. Todas esas cuentas siguen vigentes. Una campaña brutal y que todas las cabezas visibles del golpe de Estado, como el propio Tuto Quiroga, Yanine Áñez, Camacho, toda esa turba de traidores de su patria, crecieron más de 100.000 seguidores en una semana, justamente cuando se crearon esas cuentas. Por ejemplo, Pumari, digamos que era como la cabeza política de la región donde estaba el litio, que era, parece que uno de los motivos para dar el golpe. Todo eso además estaba registrando documentos de la CIA y que era interesante quitar a Evo para hacerse cargo del litio. Lo curioso de todo esto es que todas esas cuentas crecieron 100.000 seguidores en una semana y hay una conexión con México, que luego la adelanto, es que Tumbaburros, que es una cuenta, por ejemplo, cuando yo analicé el hashtag Anlóvete ya, Tumbaburros era la cuenta más retuiteada. Y precisamente en la misma semana que todos los golpistas bolivianos crecieron 100.000 seguidores, en la misma semana Tumbaburros creció 100.000 seguidores. Esto no es casual, sino tiene que ver con una cosa que yo llegué a descubrir, que había una empresa llamada Celes Strategies que se encargaba de crear cuentas falsas, comprar medios, se llaman PR Firms, firmas de relaciones públicas que, hacen cabildeo, creo que se llama aquí, contactar con medios, instituciones, en este caso para apoyar el golpe, y que lo llamativo de todo esto es que esta empresa, que ya había
ya había sido contratada por el Peña Nieto Transito Team, bueno, fue contratado por Peña Nieto. La campaña de Peña Nieto del 2012 fue dirigida por JJ Rendón, que es conocido como el director de campañas más sucias del mundo. Y de hecho, Andrés Sepúlveda, tiene por ahí un artículo, se puede buscar en Google. Andrés Sepúlveda, que era como el community manager de esa campaña de Peña Nieto, dijo que era la campaña más sucia que ha participado en su historia, no solamente en redes, sino de todo lo sucio que nos podamos imaginar, y que ya operaba con 30.000 bots en 2012, así que habrá que imaginarse con cuántos están operando ahora. Pero en todo caso, lo más llamativo de esto es que meses después de que esta empresa, yo ya había hecho reportes que CLS Strategy estaba detrás del golpe de las cuentas falsas en Bolivia, que había estado con Peña Nieto, pero también había operado en el golpe de Honduras, entre otros. Facebook, a mí esto me llamó mucho la atención porque fue Facebook, hizo, digamos, ellos todos los meses hacen como un reporte ellos llaman acciones no me acuerdo cuál es el concepto, pero bueno, tiene un término de reportes inauténticas, digamos, acciones inauténticas dentro de la plataforma. Hicieron un reporte de esta empresa diciendo que estaba detrás del apoyo del golpe de Estado en Bolivia, lo cual ratificaba lo que yo ya había dicho antes, pero en otra plataforma, mi análisis era en Twitter, y que también estaba atacando a los gobiernos de Venezuela y de México, con miles de cuentas falsas, pillaron en ese momento 4 millones de dólares en publicidad, y en todo caso un ataque a la democracia, claro. ¿Qué es lo más grave de todo? Bueno, pues que al mando de esas operaciones, al día siguiente de salir este reporte en Facebook, eliminaron de la página de CLS Strategy a Juan Cortiñas, que era uno de los operadores en América Latina, y a Mark Fayerstein. Y esta es una pieza clave. ¿Por qué? Porque Mark Fayerstein había sido, digamos, había sido funcionario de la OEA, precisamente, quien estaba una parte importante del golpe en Bolivia, y también había sido funcionario de la USAID, que es dinero público de los Estados Unidos, ¿no? Un agente importante. Y lo grave ni siquiera es eso, lo grave es que después de haberse pillado de estar detrás de este ataque a la democracia de varios países, Biden lo eligió como Principal Advisor de USAID para América Latina. Por lo tanto, ya no estamos hablando de impunidad de la mentira de esta estrategia, sino de premios hasta en los gobiernos de Estados Unidos. Así que ya podríamos decir y adelantar que una de las patas, y no es de ahora, igual que la mentira, sino que lleva ya 40, 50 años, los intereses de la soberanía de los pueblos de América Latina a veces son diferentes de los intereses económicos, comerciales y geopolíticos de los Estados Unidos, que en este caso invierte para desequilibrar aquellos gobiernos que no están aleccionados a los intereses, bueno, de ese deep state, ¿no? De venta de armas, de control de hidrocarburos y de todo esto. Atlas Network, digo, por meter algún elemento, o diría que hay tres patas que están, o que yo he detectado que están detrás de la desinformación. Una pata es esta red Atlas Network de la que yo hablo, de la cual, bueno, pues todos son adoradores de Milton Friedman, el ideólogo de la Operación Cóndor. Básicamente, por ejemplo, el director Alejandro Chafuen de Atlas Network durante más de 16 años decía que ellos lo que hacían es hacer de intermediario entre gente que tenía mucho dinero y que defendía unas ideas y gente que tenía mucho talento para defender esas ideas. Bueno, bastante realista. Entonces hay que ver quién financia esto. Entonces, si vemos quién financia Atlas Network, encontramos a las familias más ricas del mundo, como la familia Koch, una empresa petrolera, Exxon, otra petrolera, Philip Morris, el propio Robert Mercer, que estaba detrás de Cambridge Analytica, y en todo caso, comentaba antes que, por ejemplo, financió la campaña de George Bush, que precisamente se inventó una guerra que, oh casualidad, fue por petróleo y que, oh casualidad, esas empresas se beneficiaron mucho de esta guerra. Por lo tanto, estamos hablando de un jaque internacional histórico contra la democracia y ya van tres elementos. La Operación Cóndor, las guerras inventadas para beneficiar a costa de millones de muertos y que tienen la mentira con las armas de destrucción masiva y que son los mismos operadores que estaban en la Operación Cóndor que estuvieron en la defensa de esa guerra mintiendo y que ahora mismo están luchando contra la soberanía de los pueblos de América Latina, como han hecho siempre y, en definitiva, de los intereses de la ciudadanía y al servicio de una minoría que tiene mucho dinero y una falta de escrúpulos tremenda para poder intervenir de esta manera en las democracias. Entonces, bueno, creo que estamos hablando de algo relevante, bastante, y que solo queda un poco en la pregunta que podemos hacer es despertar. Es decir, estar bien atentos, hacernos fuertes, hacer inteligencia colectiva. Es muy difícil de manera individual actuar,
pero por lo menos tener esa conciencia, más allá de las opiniones que tengamos, que la soberanía de los pueblos es algo importante en América Latina, pero en otras regiones siempre ha estado amenazado, es más, siempre ha estado amenazado por los mismos. Actualmente en México está amenazada por los mismos. Me da vergüenza, y esto es un mensaje directo a las personas esas que ponían cartelitos de queremos electricidad más barata, es decir, lo que son unos miserables, rastreros, antipatria, vendepatria, que lo único que hace es intentar, al ser patrocinados por estas empresas, pues quitarle lo que es del pueblo para una minoría. Entonces esta es la gente más despreciable que hace posible que se den estas situaciones que no deberían de darse. Así que en este punto clave, no sé cómo está la cosa, pero eso ya me hizo tal esguince cerebral que, aunque lo vi hace 2 o 3 semanas, creo que es interesante comentarlo. Y creo que, aunque sean esas cosas tan básicas como la soberanía de los intereses de la ciudadanía, del pueblo, de los hidrocarburos, incluso de los medios, de muchas cosas, creo que ahí sí que la ciudadanía tendría que estar fuerte y no dejarse engañar, que es prácticamente lo que tratan de hacer a diario, y ante lo que había que vacunarse, ¿no? Entonces somos pocos los que estamos ahí dando la batalla, pero yo intento que cada vez seamos más y que, bueno, quien escuche esto lo difunda y estemos atentos y como mensaje final, muchas veces sale el debate, ¿cómo se lucha contra esto? Los bots, es decir, que estamos haciendo una lucha con las manos atadas, sí, es una lucha con las manos atadas. Hay que luchar con los bots, hay que luchar con la mentira, solamente se puede combatir con la mentira, o el odio con el odio. Yo digo que no, digo que el camino es largo, es histórico, es decir, el David contra Goliat se dio muchas veces en la historia. Estamos viendo un ejemplo bastante poético en Chile, digamos que lleva un recorrido súper largo, pero que han sido capaces de vencerlo, ¿no? Después parece que tanto la dictadura militar como la propia constitución de Pinochet, que está en contra de los intereses del pueblo, bueno, parece que hay una mayoría que se organizó y que puede darle la vuelta. Pero en todo caso, como sentencia final, creo que a la mentira solo se combate con la verdad, creo que al odio solo se le combate con la fraternidad y con el amor, y creo que a los bots o a las máquinas solo se comparte o solo se combate con la humanidad, con el humanismo, y si hablamos de espacio político, con la militancia. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino, y si es largo el camino y es duro, por lo menos que sea bonito y que no hagamos lo mismo que hacen ellos. Entonces, que merezca la pena y nada, simplemente como animar a la gente, y bueno, precisamente a la gente que defiende la 4T y a Morena, que siga ese camino, que no entre, si ya hablamos de conversación en redes, que no insulten, que no usen las mismas herramientas, que traten tampoco de usar la mentira, y también, si puede ser, que las energías vayan todas contra esa minoría élite que nos quiere atacar y que seguramente va a poner mucho esfuerzo en dividir y crear peleas internas. Ojo también con eso, todas las energías a los enemigos que no son los compañeros que están a los lados. Y bueno, con eso yo terminaría.